Hola amigos, soy Sergio Dufour y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos, estamos de vuelta en el canal. Ya sabéis, el canal de la mandanguita, el canal de los vídeos, llamadlo como queréis, pero lo primero es lo primero. Código de descuento de Procis, código Dufour y ya sabéis. Bueno, vamos a hacerme ganar billetitos. Bueno, vídeo de hoy. Os sorprende cabrones, que yo me vaya a meter con la old school. En este canal todo el mundo pilla lo que tiene que pillar. Y yo, aunque parezca mentira, aunque los jóvenes no lo entiendan, yo también un día fui un joven rebelde y odiaba la puta old school y la sigo odiando. Algunos de mi generación me atacan por eso, pero la verdad es que nunca me sentí muy identificado con ese culturismo viejuno, ese culturismo con olor a rancio y vinagre, que fue con el que comencé y con el que yo debo decir que, aunque os parezca mentira, si los físicos siempre he defendido, que era lo que más me gustaba, y cierta espiritualidad del momento me molaba, debo decir que nunca me sentí ni representado ni identificado por lo que la gente entendía en esa época, pues, cuando yo empecé a finales de los 90, a principios de los 2000, con lo que la gente entendía como lo que eran los culturistas. A mí me horrorizaba el look, me horrorizaba el rollo, la estética, el tema de los tuppers, no podía con ello. Los gimnasios mazmorra, aunque fui propietario de un gimnasio mazmorra durante mucho tiempo, no me gustaban. Yo era de club de fitness, limpito, con la toallita, oliendo bien. Entonces tenía pelito como ahora y la verdad es que, como digo, me sentía más identificado con eso e incluso con la forma de entrenar. Y alguna vez lo he dicho, me identifico más con el culturismo actual, aunque me ha pillado muy mayor, para mi desgracia, me sentí mucho más identificado que con ese culturismo en el que yo me comencé a desarrollar. Y es por eso que voy a daros las 5 peores cosas que para mí representa el culturismo antiguo y un bonus que por favor espero que os quedéis para el final, que este es importante y este está haciendo mucho daño, ¿eh? Así que quedaros para el final porque os recuerdo que al final voy a dar un bonus que no os podéis perder. Bueno, me las he apuntado aquí en mi teléfono, en mi iPhone, para que no se me olviden. Bueno, voy a hablar un poquito de mandanga, ¿vale? Vamos a hablar de mandanguita también hoy un poco, porque lo requiere el momento. Y por ahí vamos a empezar, ¿vale? Voy a empezar porque, sobre todo en mi época, había mucho desconocido, o se tenía muy poco en cuenta el tema de la salud. Ya lo he comentado algunas veces, que de hecho lo que era la profilaxis no se usaba en absoluto, porque la mayoría de los gurús de la época, sí que es cierto que algunos que consumíamos material de Estados Unidos y tal, no material de mandanga, sino info de Estados Unidos, que éramos muy pocos, porque además muy poca gente controlaba más o menos el idioma, ¿vale? Sí teníamos más conciencia de esto, pero sí que debo decir que había cero conciencia y cero consideración por la salud. No pasaban cosas, sinceramente, porque no tenían que pasar, porque la metodología al final era un poco como pollo sin cabeza, pero debo decir que no había ningún tipo de conciencia en cuanto a la salud, ¿vale? No se tomaba, como digo, nada de profilaxis y la poca que proponías usar, no faltaba alguno del momento que te decía, oye, no, que eso te va a restar anabólico. Y era literalmente así. No te dejaban tomar protectores hepáticos, que era lo único que se tenía en cuenta. Los antiestrogénicos e inhibidores de la aromatasa llegaron mucho después, ¿vale? Pero, por ejemplo, no se tenía nada de conciencia sobre los daños del riñón, nada de conciencia a nivel hipertensión, a nivel cardíaco, no se tenía nada en cuenta. De hecho, por ejemplo, os cuento una anécdota y es que decían que cuando te salía sangre de la nariz era que el dianabol era bueno. O sea, imaginaros hasta qué punto se tenía una desconsideración absoluta por la salud. O sea, es que cuando hay hemorragias nasales de forma continuada, que era algo muy habitual en esa época, es que hay un problema de tensión elevada. Pues hasta ese punto de, de- de desconocimiento había. A mí me choca mucho cuando veo a culturistas un poco mayores que yo, porque son una generación quizás anterior, que es digamos que es la que a mí me educó, hablar con tanta desconsideración por lo que se hace ahora, que no digo que todo se haga bien, pero cuando se habla con tanta desconsideración de lo que se hace ahora, porque verdaderamente se hacían cosas muy a lo loco y se tenía muy poquísimo respeto por la química. Sí que se usaba de forma muy escalonada, sí que se usaba, pues a lo mejor las dosis eran más prudentes, pero no porque fuera, repito, un acto de prudencia, ya lo he explicado en algún vídeo, sino porque era más un acto de como que no había que tomar tanto, ¿vale? No era un acto de fe de no, me voy a cuidar porque voy a pensar en mi corazón, en mis riñones, no. Así que, como digo, para mí ese era uno de los grandes problemas, era la desconsideración absoluta que había por la salud en cuanto a lo que la química se refiere.
Se me bloquea el puto teléfono. Bueno, la siguiente, y al final vais a daros cuenta que a lo largo del vídeo de hoy vamos a dar muchas vueltas en torno a la salud. La siguiente era el planteamiento de la etapa de volumen. El otro día, más recién hablábamos que la gente se ponía verdaderamente gorda. Sí que es cierto que una de las consecuencias de que se pusieran gordos era porque no se solía tomar mucha química en volumen. Pero además de eso, debo decir que las dietas eran un puto desparramo. Para que os hagáis una idea, eran verdaderas bombas de calorías. En esos años, por ejemplo, uno de los suplementos más extendidos que había, que ahora es un suplemento que está completamente en desuso, eran los Gainer, ¿vale? Eran batidos con unas proteínas que eran muy malas. El tema de la suplementación era también era muy mala y tal, pero eran batidos con un poco de proteína muy mala, normalmente era concentrado o caseinato, ¿vale? Y además con mucha cantidad de hidratos y no antihidratos simples, ¿vale? Y te ponían muy gordo. Nos hacíamos batidos que era una burrada, leche, bocadillos de chorizo, comíamos muchísimo. Es cierto que eso te permitía ponerte muy grande, pero yo siempre lo he comentado que yo cuando más gordo está en mi vida fue la primera vez que pesé 90 kilos y he llegado a pesar 115 y créeme que no estaba tan gordo como con 90, con la primera vez que pillé 90, porque además el volumen se planteaba muy así. Tengo que pesar esto cuando termine el volumen, me da igual lo que tenga que hacer. Además era muy habitual porque era un poco la forma de ser, que era es algo que luego voy a hablar, era un poco la forma de ser de ese garrulismo incipiente de que te decían, pues si tienes que comer piedras, comes piedras. Y realmente es que comías lo que fuera. A mí recuerdo que las dietas que me ponían era, tú comete tu arroz y pollo, porque eso es otra, eran tanques de arroz y pollo, de pasta y pollo, o atún. Yo no he podido volver a comer atún en mi vida, daros cuenta. Y después lo que te entrara, ¿vale? O sea, yo me recuerdo que a lo mejor por comida me bebía un litro de zumo, cuernos de chocolate, donut, bocadillos de chorizo, batidos de Contesa, era una puta barbaridad lo que se comía. Cierto es que luego se entrenaba muy fuerte y muy pesado, ¿vale? Pero eran volúmenes muy insalubres que luego además tenías un precio en esas dietas de competición que eran completamente espartanas, que eran una barbaridad, ¿vale? El tema de las dietas, cómo se va en competición, y eran una puta penitencia porque tenías que bajar muchísimo peso. Era habitual ver a tíos que competían por debajo de 80, era muy habitual verlos en volumen con más de 105, más de 106 kilos. Era una puta salvajada. Yo creo que ese es uno de los problemas más graves que tenía, que además está muy relacionado también con la salud, como hemos dicho antes, que por suerte hoy en día ya no se ve. Es cierto que algunos, como yo, si promulgo, por ejemplo, que sean volúmenes fuertes y potentes, sobre todo cuando sois jóvenes, pero en esa época era muy habitual ver a tíos de mi edad, además lo comentamos en más de 100, ya muy retirados y absolutamente fuera de forma, gordos, pero que le daba igual mientras pesaran ciento y pico kilos, ¿vale? Era algo muy habitual. Vamos con otro punto. Además, me está pasando algo que me estoy dando cuenta que estoy hablando de cosas y de repente me acuerdo de otra cosa y digo, hostia, esta también la tenía que haber metido, porque yo creo que realmente, y perdonad por el off topic, creo que realmente el culturismo antiguo está demasiado romantizado, ¿vale? Sí que es cierto que instauraba una base muy sólida. Yo siempre he dicho que al que le gustaba hacer culturismo en esa época es porque lo amaba de verdad, pero el culturismo de esa época tenía muy poquitas cosas salvables, sobre todo en aspectos técnicos. Vale, tema de entreno, fijaros, el tema del entreno era, era un puto disparate, porque primero los entrenamientos, que ahora lo estamos volviendo a ver lamentablemente, iban muy en rachas, ¿vale? Si la gente no llegaba a información de cómo se estaba entrenando en Estados Unidos o cómo entrenaba los que estaban ganando y de repente veías a todo el mundo que entrenaba así. Recuerdo los tiempos de las series gigantes de Milo, los entrenamientos, los famosos entrenamientos de hiperemia, que llegó a tal punto que, por ejemplo, en Madrid se prohibieron en los gimnasios el tema de las series gigantes. Yo, por ejemplo, que tenía mi propio gimnasio, hacíamos series gigantes y era todo el mundo. Y además otro de los problemas que había era el excesivo volumen de entreno que se hacía. Eran entrenamientos muy extenuantes, muy llenos de volumen. Y el problema es que además, y esto sí que déjalo claro, el tema de las aproximaciones y tal, había quien las hacía, pero no se tenían, digamos, de forma como metodología institucionalizada, ¿no? Entonces, mucho de ese trabajo no era volumen vacío, era series y series y series. Era habitual ver a gente. Yo recuerdo que la persona de la que más aprendí a entrenar era una persona que terminaba desmayándose en los entrenos y era muy burro, ¿vale? Admito que eso, como he dicho antes, te curtía, te imprimía un carácter, pero realmente era un entrenamiento que al final era tan destructivo
que no sacabas nada de provecho. Es decir, te generaba tanta inflamación y tantas agujetas, ¿vale? Que estabas 2 o 3 días en los que los siguientes entrenos no eran nada productivos. Entonces, no se modulaba nada el entreno y además era un entrenamiento muy por tendencias. Y si no entrenabas así, y es el siguiente problema de los que vamos a hablar, es que no valías para el culturismo o es que no te gustaba el culturismo. Y eso trajo uno de los lemas, para mí, el lema más pernicioso, la forma de vida más perniciosa que ha tenido el culturismo en la historia, que es el famoso no pain, no gain. A mí me horrorizaba, ¿vale? Yo en ese tiempo, debo decir que podría ser el equivalente, no a un paper de la actualidad, porque no tenía esa cultura del entrenamiento y tal que tienen los chicos hoy de la ciencia y tal, pero a mí me aborrecía y hacía continuamente alusiones a que eso no era útil, que no, por ejemplo, aludía mucho a Ligini cuando decía que lo de que había que estimular, no aniquilar, también lo decía el propio Palumbo, que en ese tiempo, digamos, que era un tío de ciencia, y a mí me horrorizaban. Yo creo que el no pain, no gain ha sido el mayor cáncer o la mayor o la peor escuela de pensamiento que existe en el mundo del culturismo, porque eso coaccionó a muchos culturistas que no entendíamos esa forma de ser. Yo sí creo que hay que ser extremo en la dieta, yo sí creo que hay que hacer las cosas como se deben, que el entrenamiento es un acto de entrega absoluta, de dedicación, de empeño, pero ojo, no debe ser una maniobra autolítica. Y era lo que se veía en esos entrenamientos, ¿vale? Como digo, y en esas dietas, y todo era muy llevado a un no pain, no gain, que era absurdo, ¿vale? Yo decía, pero ¿cómo que no pain, no gain? Yo no quiero hacer algo que me duela. A mí el culturismo me gusta. Yo recuerdo que decía no main, no mente, no gain, porque yo entendía que las cosas se podían hacer un poco mejor en el momento que, digamos, que aprendieras y te educaras un poco en lo que yo entendía como el arte del culturismo. Yo siempre he sido un defensor del culturismo como algo más que un deporte, como una interpretación casi artística, y me chocaba ese garrulismo que envolvía al culturismo de mi época, con el cual, repito, como he dicho al principio, yo no me sentía absolutamente identificado y aludía siempre, pues eso, a que, oye, siempre estaba intentando leer, siempre estaba intentando informarme, y iba con, y para sorpresa de muchos, lo que voy a decir, con el siguiente problema, era la nula aplicación y la poca evidencia científica que había en el culturismo antiguo. Todo era por mis cojones, todo era porque me lo había dicho un gurú, todo era porque me iba bien y punto. Y no se podía negociar. Y fijaros que yo ahora, muchos chicos me decís que peco de eso, pero creedme que yo en ese tiempo, y de hecho muchos de los que conocéis, digamos, de mi círculo, Guti, Roberto Castellano sobre todo, que eran gente, Raúl Carrasco, por supuesto, éramos gente, yo no me quiero poner a nivel de ellos tampoco, pero éramos gente que aludíamos por un culturismo más sabio, por así decirlo. Yo recuerdo, hace poco lo compartí, el primer día que hice un seminario con Raúl, que fue el primer seminario que impartió Raúl, fueron muchos veteranos y salieron horrorizados. ¿Qué coño está hablando este? ¿Qué dice este tío? Salían escandalizados, pero ya había algunos que hablábamos de ciencia y de ciencia aplicada al entrenamiento, a la nutrición, a todo lo que englobaba la práctica del culturismo, y en ese tiempo éramos poco menos que marcianos. Por suerte, las aguas han cambiado y la ciencia se instauró en el culturismo, igual que en otros aspectos que hemos visto en otros deportes, ¿no? En otras formas de expresión física. Pero en esos tiempos, todo lo que nos escapara a lo tradicional, al hay que hacer sentadilla porque si no, no vas a tener buenas piernas, al hay que comer arroz y pollo, hay que hacerlas, esas puestas a punto que se hacían tan arcaicas, que funcionaban, repito, que eran eficaces, pero eran un puto horror. Y a nivel científico no había ninguna fundamentación y se dejaba todo muy a la suerte y al azar, y veías que muchas cosas luego acababan en desastre. Sí que es cierto que también el comenzar a investigar nos ayudó a separar mucho, digamos, la paja de todo lo que había, ¿no? Y quedarnos con lo bueno, porque había muchas cosas que funcionaban, pero le faltaba dar ese punto de explicación de por qué estaban funcionando. Con lo cual se generó un estándar que a día de hoy se sigue usando. Yo, por ejemplo, veo puestas a punto, ¿vale? Que yo, por ejemplo, hacía hace 15 años o más. Lo que pasa es que ahora ya no es simplemente un porque a mí me funciona. Eso que yo podría decir que a mí me funciona o que a mí alguien me transmitió porque le funcionaba, ya se ha estandarizado, ya se ha comprendido y hace que sea incluso más eficiente. Por eso, yo cuando hablo de temas de ciencia y tal, creo que es perfecto,
pero también hay que entender que ha absorbido demasiado el tema, la ciencia creo que ha absorbido demasiado el arte del culturismo y ha dejado un poco esa cosa, que es lo que he dicho al principio, ese cuestionamiento tan poético, tan filosófico que se podría extraer cuando quitabas todo el garrulismo. Cuando filtrabas el garrulismo, sí que es cierto que te daban buenas cosas de la old school, ¿vale? Sí que es cierto que había mucha épica y era bueno, sí que es cierto que había mucha entrega, mucha determinación y creo que eso sí que hoy se ha perdido y es algo a lo que yo menciono muchísimo. Y estos han sido los aspectos que quería reseñar de la old school y ahora viene el bonus. Lo peor, lo putísimo peor de la old school, que no entiendo por qué os empeñéis en recuperar, era la puta indumentaria. Dejaros de vestiros como putos payasos. No os hace bien, no nos hace bien ir disfrazados al gimnasio, ir con unas pintas que no sé de dónde salen. Por favor, tengamos un poquito de identidad. Eso se desechó hace 20 años. Yo no vi esa forma de vestir. Esa forma de vestir era ridícula. Era la que hacía que vieran a los culturistas como monos de feria. Esas riñoneras, esos pantalones de colores. Tío, ojalá hay ropa guapísima y ropa ancha. Tenéis grimy, tenéis mil cosas para vestir de puta madre. Incluso las marcas estándar como Nike o Adidas o las que sean, tienen ropa guapa, Under Armour. Joder, no os disfracéis, tío, que queda muy mal. Las pintas que veo últimamente en los gimnasios me recuerdan a los tíos, os lo digo, a los tíos de 40 años que yo conocí cuando me apuntó al gimnasio, me decía, pero ¿de qué van vestidos, tío? Salir ya de esa mierda. No mola, no mola, en serio, chavales. No hace ningún bien a vosotros, las pibas no van a mirar y encima nos hace volver al culturismo ese de garrulos oliendo a vinagre y comiendo macarrones. Así que, por favor, salir de ahí que no nos hace ningún puto favor esa indumentaria. Bueno, sé que algún enemigo me va a ganar con esto último que he dicho, pero me suda la polla. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad todo lo que no gustará a la school, dejad también lo que os mole, bueno, dejad lo que os dé la gana, pero siempre con respeto. Y si me queréis faltar a mí el respeto, pues tampoco hay problema porque tampoco me merezco demasiado. Sin más, me despido de este nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.